Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido todo sin omitir ninguna palabra ni acortar el contenido, manteniendo el tono narrativo, los detalles emocionales y el estilo original lo más fiel posible. Mi nombre es Cassandra Hall. Tengo 32 años. Faltaban 8 semanas para mi boda. Esa era la fecha que había sido marcada en los calendarios, impresa en las invitaciones y guardada en silencio en mi mente como una promesa en la que ya había empezado a vivir. El lugar estaba reservado. El catering estaba pagado. Los vuelos de la luna de miel estaban en mi correo electrónico como un temporizador de cuenta regresiva. Intenté no mirarlos demasiado a menudo porque hacían que todo se sintiera demasiado real, demasiado cerca, como si al mirarlos fijamente algo pudiera romperse. 5 años juntos, 1 año de compromiso. No éramos unos niños. No éramos una pareja caótica impulsada por la química y las malas decisiones. Éramos estables, intencionales, el tipo de pareja a la que la gente señalaba y decía, eso tiene sentido. Yo también creo en eso. Así que, cuando mi prometido, Liam Mercer, de 31 años, el hombre que creía conocer mejor que a nadie, me preguntó si podíamos hablar un minuto, no me preparé para el impacto. Estaba en la cocina enjuagando una taza, escuchando a medias el zumbido del lavavajillas, pensando en el detalle más estúpido de todos. Si la florista podría conseguir exactamente el tono de marfil que Liam había insistido que era más limpio que el crema. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie junto a la puerta como un extraño esperando a ser invitado a entrar. Una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo su teléfono como si pesara más de lo que debería. Cass, dijo, y mi nombre sonó ensayado en su boca. ¿Podemos posponer la boda? Parpadeé una vez porque las palabras no aterrizaron correctamente. ¿Posponer? Repetí. ¿Qué quieres decir con posponer? No me miró cuando respondió. Solo no estoy seguro ya. Hay momentos en la vida en los que el cerebro intenta protegerte ralentizando todo. Como si pensara que si alarga el segundo lo suficiente, encontrarás la forma correcta de detener lo que viene. Cerré el grifo. La cocina se quedó en silencio de una manera que hizo que mi pulso sonara de repente muy fuerte. ¿No estás seguro de qué? Pregunté con cuidado. ¿De nosotros? ¿Del matrimonio? Del momento oportuno. Su mandíbula se tensó solo una fracción, no emocional, controlada, como si se estuviera conteniendo en su lugar. Necesito tiempo, dijo, para pensar, para estar seguro. A 8 semanas de la boda, después de los depósitos, después de un plano de asientos, después de que mi madre se lo hubiera contado a todas las tías y primas como si ya fuera un hecho consumado, una frialdad lenta se movió a través de mí, no pánico, algo más agudo, una especie de alerta. Pero mantuve la voz nivelada. Si necesitas tiempo, entonces está bien, dije. Respeto tu honestidad. Finalmente me miró entonces, como si hubiera esperado gritos, como si hubiera esperado súplicas. ¿No estás enfadada? Preguntó. Dejé escapar un pequeño aliento por la nariz. No una risa, solo aire. Decepcionada, admití. Sí, pero prefiero que estés seguro a que entres en un matrimonio con dudas por las que luego me resentirás. Me miró durante un segundo y casi pude ver el recálculo ocurriendo detrás de sus ojos. El alivio, la sorpresa, la forma en que mi compostura le facilitaba cargar con lo que ya había decidido. Luego dio un paso adelante y me rodeó con un brazo. No fue un abrazo prolongado. No fue afectuoso. Fue el tipo de abrazo que alguien da cuando quiere poder decir después que lo intentó. Eres una buena mujer, dijo en voz baja. Eso es lo que hace esto difícil. No moví mis brazos a su alrededor de inmediato, no porque lo estuviera castigando, sino porque mi cuerpo aún no había alcanzado el momento. ¿Dónde te vas a quedar?, pregunté una vez que me soltó. Se aclaró la garganta. Pensé que tal vez me quedaría en casa de mi hermano por un tiempo. Darnos espacio. Eso tenía sentido. Demasiado sentido. Era el tipo de respuesta que sonaba planeada días atrás. Asentí. De acuerdo. Se fue esa noche con una bolsa de deporte y su portátil. Sin drama, sin puertas golpeadas, sin discurso largo, solo una salida silenciosa como si se fuera de viaje de trabajo. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de él, me quedé allí en el pasillo durante mucho tiempo, mirando el lugar donde había estado su sombra. Luego volví a la cocina y abrí mi portátil porque la parte adulta de mí, la parte que había construido una carrera, comprado una propiedad, gestionado equipos, sobrevivido a despidos y demandas y noches tardías alimentadas por café y rencor, sabía lo que venía después. Si una boda se pospone tan cerca, no solo pierdes una fecha, pierdes miles. Así que empecé a llamar a los proveedores. La coordinadora del lugar respondió primero. Su voz era comprensiva, profesional, casi practicada.
Oh, cariño, dijo cuando le expliqué, lo siento mucho. Pero sí, podemos mover tu fecha dentro del próximo año sin penalización. Solo necesitaremos una solicitud formal por correo electrónico. Un pequeño milagro. El catering fue menos amable. Hicieron preguntas que no quería responder. Sugirieron que podrían ser nervios previos a la boda. Ofrecieron mantener el depósito, pero me advirtieron que la transferencia sería limitada. El fotógrafo no contestó. La florista sí. Y su primera respuesta fue: «Está todo bien». Seguí diciendo la misma frase. «Estamos posponiendo. Solo nos estamos tomando un poco de tiempo». Como si repetirla lo convirtiera en algo normal. A medianoche, mi voz se sentía raspada en carne viva. Mis ojos no ardían por llorar. Ardían por mirar fijamente una pantalla mientras mi cerebro daba vueltas intentando darle sentido a un hombre al que había amado durante medio decenio, que de repente había decidido que ya no estaba seguro. Me fui a la cama sola y no dormí. No porque estuviera sollozando contra la almohada. No porque estuviera cayendo en espiral como un cliché, sino porque mi mente no dejaba de hacer lo que mejor sabe hacer: buscar patrones. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de cabeza y el tipo de agotamiento pesado que no viene por falta de sueño. Viene de que tu vida se mueve bajo tus pies. Me preparé un café que no probé. Luego recordé algo pequeño. Un paquete. Habíamos estado esperando una entrega. Algo estúpido y doméstico, como organizadores de cocina o el cargador de repuesto que Liam juraba que necesitaba para su oficina. Abrí la aplicación del timbre Ring en mi teléfono para comprobar cuándo lo habían dejado, y era una tarea sin sentido, rutinaria, el tipo de cosa que haces cuando intentas fingir que tu vida todavía está hecha de momentos ordinarios. La grabación cargó. Vi al repartidor colocar el paquete, tomar una foto, alejarse. Y cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, noté la marca de tiempo en el lado izquierdo de la pantalla. Jueves, 2 de la tarde de ayer, mientras yo había estado en el trabajo, mi pulgar se detuvo sobre la línea de tiempo sin pensar. La curiosidad es algo silencioso. No se siente como peligro. Se siente como querer saber. Así que deslicé la barra hacia atrás. Unas horas antes, el porche apareció de nuevo. El mismo felpudo, la misma planta en maceta que Liam siempre olvidaba regar. Luego, alguien entró en el encuadre. Una mujer, no una extraña, no alguien que pasaba por allí, alguien a quien había abrazado en cenas familiares, alguien con quien había reído en las fiestas, alguien cuyo número estaba en mi teléfono bajo un nombre que nunca había tenido que cuestionar. Mi prima, Brianna, de 30 años, subió a mi puerta principal como si perteneciera allí. Y entonces la puerta se abrió desde dentro. Liam estaba allí. Mi prometido. No pareció sorprendido de verla. No dudó. No preguntó por qué estaba allí. Sonrió y ella se inclinó. No para un saludo, no para un beso educado en la mejilla. Agarró la parte delantera de su camisa y lo acercó como si lo hubiera hecho 100 veces. Y él le devolvió el beso como si no tuviera una boda en 8 semanas, como si yo no existiera en absoluto. Mi taza de café se me resbaló en la mano y golpeó el mostrador con un ruido sordo. El sonido fue pequeño, pero dentro de mi pecho algo se rompió tan limpiamente que se sintió silencioso. Miré fijamente mi teléfono mientras la grabación seguía reproduciéndose, como si mis ojos pudieran deshacer lo visto si simplemente no parpadeaba. Luego mis manos empezaron a temblar. No como debilidad, sino como adrenalina, como si mi cuerpo finalmente entendiera que le habían mentido. Deslicé la línea de tiempo hacia atrás una y otra vez y otra vez. Cada vez que Brianna aparecía, siempre era lo mismo. A media tarde, mientras yo no estaba, mientras yo estaba trabajando, mientras yo estaba construyendo la vida dentro de la cual Liam había estado viviendo. A veces se quedaba 20 minutos, a veces durante horas. Y mientras observaba el patrón, un pensamiento seguía presionándose hacia adelante, más frío que cualquier duelo. No pospuso la voz. Porque no estuviera seguro. La pospuso porque estaba ganando tiempo. Tiempo para terminar algo que ya había empezado. Dejé el teléfono sobre el mostrador como si fuera peligroso. Luego lo volví a tomar porque una vez que ves una grieta, no te detienes en la primera. Sigues mirando y sigues cavando. Incluso cuando ya sabes que va a doler. Me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo después de eso. No llorando, no caminando de un lado a otro, solo sentada con la espalda contra el gabinete, teléfono en la mano, viendo los mismos 30 segundos de grabación en bucle, como si mi cerebro estuviera tratando de memorizarlo, como si al estudiarlo lo suficiente eventualmente dejara de ser real. No lo hizo. La mano de Brianna en la camisa de Liam, la forma en que sus hombros se relajaron cuando la vio, la familiaridad, la falta de urgencia, esa era la parte que más dolía.
Esto no fue un error. Esto no fue un desliz de una sola vez en el juicio. Esto era rutina. Me levanté lentamente, con las rodillas rígidas, y coloqué el teléfono sobre el mostrador como si necesitara distancia de él para pensar con claridad. Luego hice lo que la gente finge que no haría. Volví atrás. Desplacé hacia atrás a principios de semana. Luego más atrás, lunes, domingo, el jueves anterior. Cada clip estaba marcado con la misma traición silenciosa, visitas a media tarde, sin dudar en la puerta, sin comprobar la calle. A veces se reían antes incluso de cruzar el umbral, como si mi casa fuera un secreto compartido entre ellos. En un momento, Brianna apareció llevando una bolsa para ropa. Pausé la grabación y me acerqué más a la pantalla. No era un vestido, no eran bolsas de compras. Una bolsa larga y estructurada para ropa, del tipo que se usa para trajes. Liam se la quitó, la sostuvo brevemente, asintió. Desaparecieron dentro juntos. Mi garganta se apretó, no por lágrimas, sino por el reconocimiento. Traje. Mi mente saltó adelante antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué mi prometido necesitaría un traje de boda ahora? Avancé de nuevo. Miércoles. Eso fue cuando vi el clip que finalmente rompió el último hilo que sostenía mi duda. Estaban de pie en el porche juntos, hombro con hombro. Brianna sostenía su teléfono entre ellos, desplazándose. Liam se inclinó cerca, no íntimamente, sino concentrado, enfocado. Acerqué el zoom. Gracias a Dios por la resolución 4 Kelvin. Tardó un segundo en que mis ojos se ajustaran. Luego la pantalla se aclaró y las palabras se volvieron claras. Un sitio web de un lugar para bodas. Fuente elegante Sarif. Fondo beige suave. Una galería desplazable de jardines cuidados y arcos de piedra blanca. Deoaki Chatelier. Uno de los lugares para bodas más caros fuera de la ciudad. Lo conocía porque mi madre me había enviado el enlace meses atrás diciendo que era demasiado pero hermoso. Mi pecho se apretó mientras acercaba más el zoom. Allí, en la parte superior del formulario de reserva. Fecha seleccionada, 14 de octubre. Mi fecha de boda. Nuestra fecha de boda. Me eché hacia atrás tan bruscamente que la silla detrás de mí raspó el suelo. No, dije en voz alta a nadie. No, no, no. Pero la pantalla no cambió. Se quedaron allí otro minuto, señalando el teléfono, asintiendo. Brianna se rió de algo que dijo Liam. Él tocó la pantalla una vez de manera decisiva, como un hombre confirmando un plan. No me moví durante casi una hora después de eso, solo me quedé sentada mirando el fotograma pausado, mi reflejo visible débilmente en el vidrio oscuro de la pantalla de mi portátil. Esto no era solo una aventura. Esto eran logística, planificación, coordinación, superposición. No estaban robando momentos. Estaban robando un futuro. Finalmente alcancé mi teléfono otra vez, no para llamar a Liam, no para gritar, no para exigir respuestas que solo retorcería. Llamé a Rachel, mi amiga más antigua. Contestó al segundo timbre. Hola, ¿estás bien? No me molesté con charla trivial. Necesito que me escuches, dije, y necesito que no me interrumpas hasta que termine. Hubo una pausa. De acuerdo. Le conté todo. El posponimiento, la grabación del timbre, el beso, el lugar, la fecha. Cuando terminé, la línea se quedó en silencio durante unos segundos. Luego Rachel exhaló bruscamente. Cass, dijo lentamente. Eso no es confusión. Eso es estrategia. Esa palabra aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. Estrategia porque era correcta. Liam no había pedido tiempo porque estuviera dividido. Lo había pedido porque estaba gestionando una superposición. No lo confrontes todavía, continuó Rachel. Prométemelo. No planeaba hacerlo. Bien, porque si él sabe que tú sabes, pivotará. La gente como esta siempre lo hace. Gente como esta, cerré los ojos. ¿Qué hago?, pregunté. Primero, dijo ella, documenta todo. Cada clip, cada marca de tiempo, cada cargo. Actúa como si nada hubiera cambiado. Abrí los ojos y miré alrededor de mi cocina. Nuestra cocina. La foto de compromiso enmarcada todavía en la pared, el calendario con octubre rodeado en rojo. Segundo, no dudó. Protégete. Esa noche, descargué cada pieza de grabación, cada visita, cada entrada, cada salida. Creé carpetas, las etiqueté por fecha, marqué todo con tiempo como si estuviera construyendo un expediente en lugar de estar de duelo por una relación. Luego abrí nuestros extractos de tarjeta de crédito compartida. No había querido mirar antes. Parte de mí esperaba que la ignorancia doliera menos. No fue así.
Los cargos que no reconocía empezaron a saltar inmediatamente. Un estudio de sastrería masculina al otro lado de la ciudad. Múltiples visitas, depósitos, tarifas de ajustes urgentes, una cata de catering, no la que yo había asistido, un fotógrafo al que nunca había contactado. Cada línea se sentía como una huella digital dejada en la escena de un crimen. Y entretejido en todo ello estaba el mismo patrón. Mi tarjeta, mi dinero, mi boda usada para financiar la de ellos. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam. Espero que hayas tenido un buen día. Todavía estoy pensando en las cosas. Te quiero. Miré fijamente la pantalla, mi rostro calmado, mi pulso estable. Luego escribí de vuelta. Entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Vi aparecer la notificación de entregado. Luego volteé mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Porque si Liam pensaba que era el único capaz de esperar, me había subestimado gravemente. No iba a confrontarlo. Iba a dejarlo seguir hablando. Dejarlo seguir planeando. Dejarlo caminar directamente hacia la verdad con testigos. Y cuando finalmente se diera cuenta de lo que yo sabía, no sería en privado. Sería en un lugar donde no pudiera reescribir la historia. Una vez que dejas de mirar a alguien a través del lente del amor, la imagen se aclara rápido. A la mañana siguiente, ya no estaba buscando pruebas. Ya las tenía. Lo que estaba haciendo ahora era algo más frío, algo mucho más peligroso para Liam y Brianna que la ira jamás podría ser. Estaba mapeando el comportamiento. Me tomé el día libre en el trabajo y no le dije a nadie por qué. Me duché, me vestí, hice la cama, cosas normales, cosas que anclan. Si me dejaba desmoronar, me perdería los detalles. Y los detalles lo eran todo. Abrí mi portátil y empecé una hoja de cálculo. Fechas, horas, clips de grabación, cargos de tarjeta de crédito. Al principio se sentía excesivo, dramático, como si estuviera exagerando. Luego surgió el patrón. Las visitas de Brianna casi siempre ocurrían entre las 11:30 de la mañana y las 3 de la tarde. La ventana que Liam sabía que yo nunca estaría en casa. A veces ella venía directamente del trabajo, todavía con ropa de oficina casual. Otras veces llevaba jeans y gafas de sol como si estuviera haciendo recados. Él nunca comprobaba la calle antes de abrir la puerta. Eso me dijo más que cualquier beso jamás podría. La gente que tiene miedo se vuelve cautelosa. La gente que se siente con derechos se vuelve descuidada. Desplacé hacia atrás a través de los mensajes familiares de los últimos meses. Algo que nunca me había molestado en hacer antes. Fue entonces cuando las pequeñas cosas empezaron a encajar. Brianna rechazando el brunch en el último minuto. Sus repentinas emergencias de trabajo. La forma en que se había quedado extrañamente callada cada vez que surgía el tema de la boda. Sin opiniones, sin emoción, solo una sonrisa educada y un cambio rápido de tema. En ese momento, había pensado que estaba siendo respetuosa. Ahora lo veía por lo que era. Evitación. No quería oír hablar de mi boda porque estaba planeando una propia con mi prometido en mi fecha. Cerré los ojos y exhalé lentamente por la nariz. Luego hice la llamada que había estado posponiendo. Rachel, dije cuando contestó, necesito un favor. Dime. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que me esté perdiendo algo. Alguna explicación que no involucre traición y fraude. No lo endulzó. Cass, lo único que te estás perdiendo es cuánto tiempo han estado mintiendo. Esa noche, hice algo de lo que no estoy orgullosa, pero tampoco me avergüenzo. Creé un correo electrónico temporal. Simple, genérico, sin conexión conmigo. Luego contacté a The Oak Chatelier. Hola, estoy consultando sobre la disponibilidad para el 14 de octubre del próximo año. Atentamente, M. Morrison. Elegí el nombre con cuidado. El apellido de Liam. Envié y esperé. Respondieron en menos de 2 horas. Educados, profesionales, alegres. Gracias por su interés. El 14 de octubre está actualmente reservado con un depósito para la boda Morrison Hall. Por favor, háganos saber si desea ser agregado a la lista de espera. Mis manos no temblaron esta vez. Se sentían firmes, casi entumecidas, porque eso confirmó lo último que había estado intentando no creer. No solo estaban hablando de una boda. Ya habían puesto dinero. Mi dinero. Reenvié el correo a mí misma, guardé capturas de pantalla, archivé todo 2 veces. Luego abrí Instagram. La cuenta de Brianna era privada, o eso pensaba ella. Había olvidado una cosa. Hace 3 años, cuando había dejado temporalmente las redes sociales, había aceptado una solicitud de seguimiento de una cuenta que yo usaba para navegar relacionado con el trabajo.
Nunca la había dejado de seguir. Ella nunca me había eliminado. Sus historias aparecieron inmediatamente. Citas suaves con filtro en fondos neutros. A veces el amor correcto llega en el momento equivocado. Seguir a tu corazón requiere valentía. No todos los caminos están destinados a ser entendidos. Y allí estaba, una respuesta, un emoji de corazón de Liam. Cerré la aplicación sin ver el resto. No lo necesitaba. La siguiente capa se reveló cuando revisé de nuevo la tarjeta de crédito compartida. Los cargos del estudio de sastrería no eran solo depósitos. Eran ajustes completados, múltiples citas, alteraciones, sastrería urgente. Liam no estaba mirando. Estaba finalizando. Me recosté en la silla y miré al techo. Una risa hueca extraña escapó antes de que pudiera detenerla. No había pospuesto mi boda porque no estuviera seguro. La pospuso porque ya tenía una, solo que no conmigo. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam. Pensando en ti. Esto es más difícil de lo que esperaba. Miré las palabras, luego escribí de vuelta. Lo sé. Tómate tu tiempo. Esa tarde, hice una maleta pequeña y conduje a un café a unas cuadras de mi casa, un lugar con asientos al aire libre y una vista clara de la calle. A las 12:47 del mediodía. El auto de Brianna llegó. A las 12:49, caminó hacia mi puerta principal. A las 12:50, Liam la dejó entrar. No sentí ira al verlo suceder en vivo. Sentí claridad. 3 horas después, salieron juntos. Sin prisa, sin esconderse, manos rozándose, cómodos. Los seguí a distancia. No lo suficientemente cerca como para ser notada, solo lo suficiente para ver a dónde iban. Estacionaron frente a una tienda elegante con vidrio oscuro y letras doradas discretas. Un estudio de sastrería masculina, del tipo que anunciaba trajes de boda a medida. Liam salió primero, se enderezó la chaqueta, revisó su teléfono. Brianna lo siguió, ajustándose las gafas de sol. Entraron juntos. No entré. No lo necesitaba. 40 minutos después, salieron. Liam estaba al teléfono, voz baja, pero confiada. Sí, dijo. 14 de octubre. Todo está avanzando. Hizo una pausa, escuchó, luego añadió. No, no te preocupes por eso. Está manejado. Manejado. Me quedé en mi auto hasta que se fueron. Luego saqué mi teléfono e hice una llamada más. Esta vez a un número que no había marcado en años. Hola, respondió una mujer con cautela. ¿Quién es? Tragué una vez. Mi nombre es Cassandra, dije. Creo que necesitamos hablar sobre Liam. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego habló en voz baja, cuidadosa. Me preguntaba cuándo alguien llamaría. Fue entonces cuando supe que esto no iba a terminar en silencio, y no iba a terminar amablemente. Su nombre era Emily, la ex de Liam. No nos encontramos en persona. Todavía no. Esa conversación no estaba lista para existir en la misma habitación. Hablamos por teléfono, voces bajas, cautelosas, como dos personas acercándose al mismo naufragio desde lados opuestos. No sabía cómo contactarte, dijo Emily. Me dijo que ustedes dos eran complicados, en una pausa, que la boda se pospuso porque tú no estabas segura. Cerré los ojos. ¿Te dijo cuándo? Pregunté. No dudó. Hace unos 4 meses. 4 meses. Fue entonces cuando el aire en mi pecho finalmente se adelgazó. No pánico, no duelo, solo la inconfundible realización de que había estado parada en medio de una historia que había comenzado mucho antes de que yo supiera que estaba en ella. Dijo que eras práctica, continuó Emily. Que querías estabilidad más que amor. Que se sentía atrapado. Atrapado. Imaginé a Liam de pie en mi cocina pidiendo tiempo con la mano en el bolsillo como si estuviera sosteniendo un guión. Imaginé a Brianna en mi porche, cómoda, familiar. Me dijo que tú sabías, añadió ella. Sobre el viendo a alguien más. No, dije en voz baja. No lo sabía. La línea se quedó en silencio otra vez. Lo siento, dijo después de un momento. Y esta vez no sonó como cortesía. Sonó como reconocimiento, como si finalmente estuviera colocando el peso de lo que él había hecho. Intercambiamos hechos, fechas, lugares, mentiras superpuestas. Emily me envió capturas de pantalla, mensajes de Liam hablando de nuestra boda como si fuera un inconveniente, un obstáculo temporal, algo para sortear. No reaccioné a ellos de inmediato. Los guardé todo. Luego le dije la verdad. No estoy llamando para pedirte que lo confrontes, dije. Solo quiero que sepas lo que realmente está pasando,
y quiero que te protejas. Ella exhaló. Me dijo que eras emocional. Casi me reí. Esa noche, Liam volvió a la casa para recoger algunas cosas. Sabía que lo haría. Había dejado su chaqueta favorita colgando junto a la puerta a propósito. Llamó como un invitado. Abrí la puerta y me aparté sin decir una palabra. «Te ves cansada», dijo, mirando mi rostro como si estuviera buscando grietas. «Días largos», respondí. «Llamadas a proveedores». Asintió. No se ofreció a ayudar. Se movió por la casa rápidamente, eficientemente, como alguien que no quería quedarse. Tomó ropa, artículos de tocador, su reloj. Luego, sin preguntar, entró en el dormitorio. Lo seguí. Abrió el armario y alcanzó la bolsa para ropa que yo le había comprado meses atrás. La que había imaginado que usaría en nuestro día de boda. «Esta también», dijo, levantándola. Mantuve su mirada. «¿Por qué?», pregunté. Hizo una pausa durante medio segundo. «Solo lo suficiente. Por si movemos las cosas», dijo. «Las fechas cambian. Quiero estar listo». «¿Listo?». Me aparté y lo dejé tomar la bolsa. Cerró la cremallera y la colgó sobre su hombro. Luego se volvió hacia mí, expresión cuidadosamente neutral. «Siento estar haciéndote pasar por esto», dijo. «Te mereces algo mejor». Ahí estaba de nuevo. Esa frase ensayada, pulida. «Estoy de acuerdo», dije. Parpadeó una sola vez. «¿Qué?». Dije que estoy de acuerdo. Me miró como si estuviera esperando algo más. Lágrimas, acusaciones, una pregunta. No recibió ninguna. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y apoyé mi frente contra ella. No porque estuviera débil, sino porque necesitaba el peso de algo sólido. A la mañana siguiente, llamé a Rachel otra vez. «Estoy lista», le dije. «¿Para qué?». «Para terminar esto públicamente». No hizo preguntas. Me conocía lo suficientemente bien como para entender lo que eso significaba. Lo planeamos con cuidado. Sin gritos, sin emboscada, sin escena que pudiera ser reescrita como histeria. Hechos, documentos, testigos y un escenario donde las mentiras no sobrevivirían. Deoaki Chatelier tenía una visita programada para el miércoles a las 2 de la tarde. Lo sabía porque Liam había publicado un emoji de champán con el pie de foto «Gran día», no públicamente, sino en un círculo que pensaba que era privado. Reenvié la información a mi abogada. «¿Es legal presentarme?», pregunté. «Mientras no amenaces a nadie», dijo ella. «La verdad no es un crimen». Para la noche del martes, todo estaba listo. Los archivos, las grabaciones, los correos, los recibos. Liam me envió un mensaje otra vez. «Espero que estés bien. Esto también es difícil para mí». Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. «Lo sé. Confío en ti». Volteé el teléfono boca abajo y me fui a la cama. No a dormir, a esperar. Porque lo que pasa con la gente que cree que está en control es que nunca ven el momento en que el suelo desaparece. Y mañana, yo iba a quitárselo. El miércoles llegó en silencio. Sin tormenta, sin advertencia, solo una tarde limpia y brillante que se sentía. Casi insultante en su calma. Llegué a Deoaki Chatelier 15 minutos antes, vestida como si fuera una reunión, no a una confrontación. Blazer negro, expresión neutral, cabello recogido lo suficientemente apretado como para que mis pensamientos no se derramaran. Mi abogada, Marisa, me encontró en el vestíbulo. No me preguntó si estaba bien. No me ofreció consuelo. Me entregó una carpeta delgada y dijo: «Todo está en orden». Eso era todo lo que necesitaba. Nos sentamos en un par de sillas de respaldo bajo cerca de la entrada, lo suficientemente cerca para ver la puerta, pero lo suficientemente lejos como para mezclarnos. El vestíbulo olía a eucalipto y dinero. Pisos de piedra blanca, música instrumental suave, el tipo de lugar diseñado para hacer que la gente crea que su felicidad duraría para siempre. A las 2:07 de la tarde, la puerta se abrió. Liam entró primero, chaqueta de traje impecable, postura confiada. El mismo hombre que se había parado en mi cocina pidiendo tiempo, ahora moviéndose con la certeza de alguien que pensaba que su plan estaba funcionando. Brianna lo siguió, con la mano apoyada ligeramente en su codo, como si hubiera ganado el derecho. Se veía complacida. No nerviosa, no cautelosa. Complacida. Se registraron en el mostrador de recepción. Lo escuché claramente. «Hola, estamos aquí para la cita Mercer Hall». Hall, mi apellido, usado sin dudar. La coordinadora, una mujer de unos 40 años con una sonrisa impecable, le sonrió. «Por supuesto».
Estamos muy emocionados de mostrarles el espacio hoy. Señaló hacia un pasillo alineado con fotos enmarcadas de bodas que probablemente costaban más que mi primer auto. Por aquí. Ellos la siguieron. Nosotras también. La sala de visitas era más pequeña de lo que esperaba. Íntima, diseñada para que las parejas se imaginaran dentro de un sueño. Ventanas del suelo al techo, cortinas suaves, una mesa ya preparada con copas de champán y folletos. Bienvenidos, dijo la coordinadora con alegría. Estamos encantados de ayudarles a planificar su gran día. Se volvió hacia Liam. 14 de octubre, ¿correcto? Sí, dijo sin perder el ritmo. Fue entonces cuando di un paso adelante. En realidad, dije con calma. Creo que ha habido un malentendido. La habitación se congeló. Liam se volvió primero. El color desapareció de su rostro tan rápido que fue casi impresionante. Brianna se tensó a su lado, su mano cayendo de su brazo. Cass, empezó Liam. No lo miré. Miré a la coordinadora. Mi nombre es Cassandra Hall, dije con calma. Y esa fecha que están reservando fue reservada bajo mi nombre con mi depósito. La coordinadora parpadeó, la confusión cruzó su expresión. Lo siento, Marisa dio un paso adelante con suavidad. Marisa Cole, abogada, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa. Estamos aquí para abordar el uso fraudulento de fondos y la tergiversación relacionada con esta reserva. Brianna encontró su voz entonces. Esto es privado, espetó. No pueden simplemente irrumpir aquí. Finalmente me volví hacia ella. Has estado irrumpiendo en mi casa durante meses, dije. Considérenos iguales. Liam dio un paso hacia mí, con las palmas ligeramente levantadas, a la defensiva, no arrepentido. Cass, esto no es lo que parece. Incliné la cabeza. Estás planeando una boda con mi prima en mi fecha. Usando mi dinero. ¿Qué parte de eso necesita aclaración? La sonrisa de la coordinadora había desaparecido ahora. Voy a buscar a mi gerente, dijo rápidamente. Mientras salía de la habitación, Marisa abrió la carpeta. Lo expuso todo con precisión clínica. Extractos bancarios, contratos, correos electrónicos, capturas de pantalla. Luego deslizó su teléfono sobre la mesa. Grabación del timbre ring. Liam y Brianna en mi puerta principal. Liam dejándola entrar. El beso. El rostro de Brianna se puso pálido. Esa grabación fue tomada sin nuestro consentimiento, dijo Liam con brusquedad. Es del sistema de seguridad de mi cliente, respondió Marisa. Instalado legalmente en su propiedad mientras ustedes estaban entrando ilegalmente bajo falsos pretextos. La mandíbula de Liam se tensó. No argumentó más. Porque lo sabía. Brianna se volvió hacia él entonces, voz baja y furiosa. Dijiste que esto estaba manejado. Dije que no te preocuparas, respondió él. No pensé que ella. Confiabas en ti, dije. Eso lo calló. El gerente llegó un momento después, expresión grave mientras Marisa explicaba la situación de nuevo, lentamente, claramente, sin espacio para malinterpretaciones. Cuando terminó, el gerente asintió una vez. Lo siento mucho, dijo, mirando a Liam y Brianna. Pero no podemos proceder con una reserva bajo estas circunstancias. Su reserva tentativa queda cancelada con efecto inmediato. Brianna jadeó. No pueden hacer eso. Podemos, dijo el gerente. Y lo hacemos. Liam se volvió hacia mí, la ira finalmente rompiendo el control. No tenías que humillarnos, dijo. Esto es entre familia. Encontré su mirada con firmeza. Dejaste de ser familia en el momento en que decidiste robar mi vida y pensaste que no me daría cuenta. Su boca se abrió, luego se cerró porque ya no quedaba nada que decir. Mientras Marisa y yo nos girábamos para irnos, Brianna me llamó. Esto no ha terminado. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Oh, sí ha terminado, dije. Las consecuencias solo empezaron antes de lo que planeaban. Y luego salí, sin temblar, sin llorar, solo terminada. Las repercusiones no esperaron a que la puerta se cerrara detrás de mí. Para cuando Marisa y yo llegamos al estacionamiento, mi teléfono ya estaba vibrando en mi mano. Las llamadas perdidas se acumulaban como advertencias que había elegido ignorar. No contesté ninguna. Marisa se detuvo junto a su auto y se volvió hacia mí. A partir de este momento, no te involucres directamente, dijo. Si amenazan con acciones legales, que vayan a través de mí. Si se disculpan, ignóralo. Las disculpas en esta etapa son solo control de daños. Asentí. No me sentí tentada a hacer lo contrario.
Lo que me sorprendió fue lo estable que me sentía. No aliviada, no victoriosa, solo estable. Como si algo que había estado tambaleándose durante meses finalmente se hubiera colocado en su lugar. Conduje a casa y estacioné en mi propio camino de entrada, el mismo por el que Brianna había caminado tan confiadamente tantas veces. La casa se veía sin cambios, tranquila, ordinaria. Dentro, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, miré la pantalla. Tía Lorraine, la madre de Brianna. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje. ¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? Está devastada. Miré el mensaje un momento, luego dejé el teléfono. 5 minutos después, mi madre llamó. Contesté la suya. Cass, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasó? No lo dramatice. Tampoco lo suavicé. Descubrí que Liam ha estado teniendo una aventura con Brianna durante meses. Estaban planeando una boda en mi fecha usando mi dinero. Los confronté en el lugar con una abogada. La reserva fue cancelada. Hubo una pausa. Luego, ¿tienes pruebas? Sí, envíamelas. Lo hice. Me llamó de vuelta 10 minutos después, su voz más aguda de lo que había escuchado en años. No contestes a tu tía, dijo. Yo me encargo de eso. Fiel a su palabra, pude escuchar los gritos a través del teléfono 1 hora después cuando me llamó de vuelta. Voces elevadas, acusaciones superpuestas, la furia controlada de mi madre cortando limpiamente a través de todo ello. Aparentemente, Lorraine había sabido. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente como para ser cómplice. Para la tarde, la historia se había extendido por la familia como un cable en vivo. Primas enviando mensajes con palabras cuidadosas, tíos llamando para ver cómo estaba. Una tía que siempre había sido neutral de repente declarando que había sospechado algo desde hacía un tiempo. Liam intentó de nuevo esa noche. Se presentó en la casa. Lo observé a través de la ventana mientras estaba de pie en el porche, manos en los bolsillos, postura rígida. Llamó una vez, luego otra. No abrí la puerta. En cambio, hablé a través de ella. Necesitas irte. Cass, por favor, dijo. Necesitamos hablar. No, respondí con calma. No lo necesitamos. Nunca quise que sucediera así. Casi me reí. Querías que sucediera en silencio, dije. Esa es la única parte que salió mal. Silencio. Luego su tono cambió. Más frío, a la defensiva. Estás destruyendo vidas por esto. Apoyé brevemente mi frente contra la puerta. No porque estuviera débil, sino porque quería que entendiera lo definitivo que era. No destruí nada, dije. Dejé de participar en una mentira. Se quedó allí otro momento, luego se fue sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, comenzó la limpieza financiera. Llamé a los proveedores otra vez, esta vez con claridad. El catering reembolsó el 70% del depósito como crédito en tienda. El fotógrafo acordó devolver el 50% después de ver la documentación. La florista reembolsó todo. Honestamente, dijo en voz baja, vi las publicaciones. Yo tampoco aceptaría su dinero. Para el viernes por la tarde, había recuperado la mayor parte de lo que había perdido. Liam, por otro lado, estaba perdiendo terreno rápidamente. Emily me envió actualizaciones que no había pedido, pero no las detuve. Se había mudado de su apartamento compartido, cerrado su cuenta de ahorros conjunta, enviado capturas de pantalla a la madre de él. Está colapsando, escribió. Y no es bonito. Esa tarde, mi tía Lorraine finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba de ira. Has humillado a esta familia, dijo. Has puesto a todos en contra de Brianna. ¿Cómo esperas que nos recuperemos de esto? Lo borré sin responder. Porque la verdad era simple. Incluso si nadie quería decirlo en voz alta, no estaban molestos por lo que me habían hecho a mí. Estaban molestos porque había sido expuesto, y la exposición tiene una forma de cambiarlo todo. Para el domingo, lo último que me ataba al futuro que había planeado seguía estando en el cajón de mi cómoda del dormitorio, el anillo de compromiso. Lo saqué, lo sostuve en la palma de mi mano por un momento y no sentí nada. Nostalgia, no duelo, solo espera. Cerré el cajón otra vez. Habría tiempo para eso más tarde. En este momento, las consecuencias todavía estaban llegando, y tenía la sensación de que las peores aún no habían aterrizado. La confrontación que estaba esperando llegó el viernes siguiente. Estaba en el trabajo cuando seguridad llamó a mi extensión. Hay un hombre abajo preguntando por ti, dijo el guardia. Dice que se llama Liam. Quiere 5 minutos. Cerré los ojos. Por supuesto,
elegiría mi lugar de trabajo. Terreno neutral, lo suficientemente público como para contenerse, lo suficientemente controlado como para creer que aún podía manejar la narrativa. 5 minutos, dije en el café al otro lado de la calle. No le iba a dar mi oficina. No le iba a dar privacidad. Y no le iba a dar ventaja. Ya estaba allí cuando llegué, de pie, no sentado, como si no quisiera parecer demasiado cómodo. Se veía más delgado, no destruido, solo deshilachado en los bordes. «Gracias por aceptar esto», dijo. «No lo hice», respondí, tomando el asiento frente a él. «Tú pediste, yo permití». Asintió, labios presionados juntos. Postura defensiva. «Familiar ahora». «Iré directo al grano», dijo. «Lo siento». No respondí. «Sé que eso no arregla nada», continuó. «Pero necesito que entiendas lo que tenía con Brianna». Se salió de control. «No», dije con calma. «Fue gestionado». «Lo programaste». Su mandíbula se tensó. «No tienes derecho a definirlo», espetó. «Sí lo tengo», dije. «Usaste mi dinero, mi casa, mi nombre. Planeaste una boda mientras me pedías paciencia. Eso no es confusión. Eso es fraude». Se inclinó hacia adelante. «Arruinaste mi vida por esto». Lo miré, luego realmente lo miré. «Arruinaste tu vida cuando decidiste que yo era demasiado segura como para respetarme». Dije, «Solo dejé de cubrirte». Se burló. «No tenías que hacerlo público». «No lo hice», dije. «Lo hiciste tú cuando entraste a un lugar con mi apellido en la reserva». El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, exhaló con fuerza. «Brianna está embarazada». Ahí estaba. No reaccioné. No jadeé. No hice preguntas. «Felicidades», dije con tono plano. Frunció el ceño. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», respondí. «Tus elecciones de vida ya no me conciernen». Me miró como si estuviera buscando algo. Arrepentimiento tal vez, o miedo, o la versión de mí que se habría suavizado ante esa noticia. No encontró nada. «Esto podría haberse manejado de otra manera», murmuró, poniéndose de pie. «Sí, estuve de acuerdo, no traicionándome». Se fue sin decir otra palabra. Esa tarde, la implosión familiar finalmente alcanzó su punto máximo. Mi tía Lorraine envió un mensaje grupal a todo el hilo familiar acusándome de crueldad, egoísmo y de destruir el futuro de una joven pareja. Antes de que pudiera siquiera responder, mi abuela respondió con una sola línea. Engañó a Cassandra con su prima y planeó una boda en su fecha. Eso no es amor. Eso es robo. El hilo se quedó en silencio. Más tarde esa noche, mi madre vino con comida para llevar y sin preguntas. Comimos en un silencio cómodo hasta que finalmente dijo: «Estoy orgullosa de ti». Eso importó más de lo que esperaba. La semana siguiente, los efectos en cadena siguieron llegando. Liam perdió su trabajo, no por la aventura, sino porque Recursos Humanos había estado documentando sus almuerzos extendidos durante meses. Ausencias de 3 horas, reuniones frecuentes fuera del sitio. Cuando envié las marcas de tiempo de mi grabación del timbre a Emily a su solicitud, ella las reenvió a su empleador. No necesitaban motivo. Necesitaban pruebas. Brianna tomó licencia del trabajo. Razones personales, según mi tía. Traducción: todos lo sabían. La industria de las bodas aparentemente era más pequeña de lo que había pensado. La noticia se extendió. Los lugares rechazaron reservas. Los proveedores de repente se volvieron no disponibles. Las acciones tienen una forma de hacer eco. El domingo, nos reunimos para la cena de cumpleaños de mi abuela. 30 personas, una mesa larga, demasiada comida. Liam no estaba allí. Brianna sí. Se sentó en el extremo opuesto, ojos bajos, postura tensa. A mitad de la cena, mi abuela se aclaró la garganta. «Brianna», dijo, voz firme. «¿Dónde está Liam?» Brianna dudó. «No pudo venir». Mi abuela asintió una vez. «Bien. No es bienvenido». La tía Lorraine abrió la boca para protestar. Mi abuela no se lo permitió. «Críe hijos», dijo. «Sé la diferencia entre amor y derecho. No hospedaré a ninguno de los dos». Nadie discutió. Después del postre, mi abuela me llevó aparte y presionó algo en mi mano. El anillo familiar que Brianna había admirado demasiado de cerca una vez. «Quiero que lo tengas de vuelta», dijo. Nunca estuvo destinado a la deshonestidad. Cerré los dedos alrededor de él, no como un símbolo de pérdida, sino de claridad. Para cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono vibró de nuevo.
Un mensaje de un número desconocido. ¿Me perdonas? No respondí. Porque el perdón no es algo que se pide cuando llegan las consecuencias. Es algo que se gana mucho antes de que lleguen. Para cuando el ruido se calmó, el daño ya se había sentado en su lugar. No sucedió todo de una vez. No hubo un solo momento en el que el mundo respondiera y dijera, esto es lo que obtienes. Fue más silencioso que eso, más lento. El tipo de desenredo que ocurre cuando la gente deja de devolver llamadas y las puertas dejan de abrirse. Lo noté primero en la ausencia. Ya no más mensajes de Liam. Ya no más apariciones sorpresa. Ya no más mensajes fingiendo preocupación. Cualquier guión del que hubiera estado trabajando finalmente se había quedado sin líneas. Emily envió una última actualización una semana después. Intentó disculparse de nuevo. Dijo que todo se había descontrolado. Lo bloqueé. Estoy harta. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue solo bien. Eso fue suficiente. Los reembolsos de la boda llegaron poco a poco en los días siguientes. No todo, pero lo suficiente como para que la pérdida ya no se sintiera como una herida, solo un gasto, algo contabilizado, algo cerrado. Usé el crédito restante con el catering para el brunch de cumpleaños de mi abuela el mes siguiente. Se rió cuando se lo conté. Bien, dijo. Al menos algo alegre sale de esto. El trabajo se convirtió en mi ancla, no como una escapada, sino como prueba de que mi vida no se había detenido solo porque alguien más había intentado redirigirla. Mi jefe no hizo preguntas invasivas. Solo me dijo que tomara el tiempo que necesitara y me entregó un nuevo proyecto que exigía enfoque. Lo recibí con agrado. En casa, bajé la foto de compromiso de la pared. No dramáticamente, sin lágrimas. La levanté, la coloqué boca abajo sobre la mesa y la deslicé en un cajón. No la tiré. No la destruí. Solo la quité de la vista. Brianna no se puso en contacto de nuevo. Por lo que escuché a través de la red familiar, ella y Liam seguían juntos. Técnicamente, de la forma en que la gente se aferra a la única cosa por la que sacrificaron todo lo demás, estaban intentando que funcionara. Sin lugar, sin proveedores, sin familiares entusiastas, solo dos personas mirando las consecuencias de sus propias elecciones, preguntándose por qué no se sentía como una victoria. Mi tía Lorraine dejó de hablarle a mi madre. Mi madre no perdió el sueño por eso. La basura no anuncia cuando se saca sola, dijo. Solo se va. En una tranquila tarde de jueves, finalmente abrí el cajón y saqué el anillo de compromiso. Lo sostuve bajo la luz de la cocina y lo examiné como si perteneciera a otra persona. Sin ira, sin sentimentalismo, solo un objeto atado a una versión de mi vida que ya no existía. Al día siguiente, lo vendí, no en una casa de empeños, sino a un joyero legítimo que no hizo preguntas y no ofreció condolencias. Doné el dinero a una pequeña organización de apoyo para personas que navegan por la traición y el abuso financiero. Luego publiqué el recibo. Sin pie de foto, sin explicación. El mensaje viajó por sí solo. Una semana después, me encontré con Liam en una gasolinera. Se veía cansado. No destruido, solo desgastado. Como alguien que había pasado semanas discutiendo con la realidad y había perdido cada vez. Cass, dijo titubeante. Liam, yo. Se detuvo a sí mismo y luego intentó de nuevo. Lo siento. Lo sé, dije. Y lo dije en serio. No como perdón, sino como reconocimiento. ¿Crees que algún día? No, dije con suavidad. Algunas cosas no se reinician. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mientras terminaba de poner gasolina y entraba en mi auto, capté un vistazo de mí misma en el espejo. Calmada, grounded, inmutable. No completamente curada, pero honesta. Y eso fue suficiente. Porque el opuesto del amor no es el odio. Es la claridad. Y nunca había visto más claramente en mi vida. 3 semanas después de que todo se derrumbara, el mundo se asentó en algo casi normal. No antes, nunca eso, sino después. El silencio que llega cuando el polvo finalmente se asienta y te quedas de pie en la forma de tu propia vida otra vez, sin obstrucciones. Estaba en mi mesa de la cocina en una mañana de domingo, con el café enfriándose junto a mi portátil, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu tía dice que Brianna está embarazada. Miré la pantalla durante un largo momento. Luego escribí de vuelta. De acuerdo. Eso fue todo. Sin shock, sin preguntas, sin pico emocional. Porque si alineabas las cuentas honestamente, el momento siempre había estado ahí, oculto a plena vista. Las tardes tardías, las emergencias de trabajo, la urgencia disfrazada de romance. Mi madre llamó unos minutos después.
Sale de cuentas en octubre, dijo. Alrededor de la misma época en que se suponía que sería tu boda. Exhalé lentamente. Por supuesto que sí. El silencio se extendió entre nosotras. Tu abuela dice que el bebé no es bienvenido en Navidad, añadió mi madre con cuidado. Casi sonreí. Quizás duro, pero mi abuela siempre había creído que los límites no eran crueldad. Eran claridad. La caída familiar se finalizó en silencio después de eso. Mi tía Lorraine dejó de llamar por completo. Brianna dejó de asistir a eventos familiares. Liam se convirtió en un nombre. La gente bajaba la voz alrededor. Ah, ese es él. ¿Ese es el qué? Sí. Con su prima. Se habían convertido en una historia de advertencia. Y eso, me di cuenta, era peor que ser gritada. Tomé el resto del dinero recuperado de la boda y reservé un viaje sola a Europa. 2 semanas, sin itinerario fijo, sin preferencias de nadie más que considerar. Publiqué fotos, nada excesivo, cafés, museos, luz del sol a través de ventanas antiguas. Liam vio cada historia. Lo sabía porque Instagram te lo dice. Emily y yo nos encontramos para un café una vez. No romántico, no incómodo. Solo 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre desde ángulos diferentes. Sigue intentando recuperarme, dijo, sacudiendo la cabeza como si nada hubiera pasado. Eso encaja, respondí. Se rió suavemente. ¿Sabes cuál es la parte más triste? ¿Qué? Él piensa que perderte fue mala suerte, no consecuencia. Asentí. Por eso seguirá pasando. Unos días después de que regresara, hubo un último golpe en mi puerta. No necesité comprobar la cámara para saber quién era. Liam estaba de pie en el porche sosteniendo un six-pack de cerveza como ofrenda de paz. No borracho, no emocional, solo lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Nos conocemos desde que éramos niños, dijo cuando abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. 25 años. ¿Eso no cuenta para algo? ¿Contó? Dije. Tiempo pasado. Puedo arreglar esto. Sacudí la cabeza. No se puede arreglar la traición. Solo puedes dejar de repetirla. Miró hacia abajo las cervezas en su mano como si hubiera olvidado por qué las había traído. Realmente ya no sientes nada, dijo en voz baja. Encontré sus ojos. No, dije, siento algo muy específico. ¿Qué? Alivio. Dejó las cervezas en el porche cuando se alejó. Se las di a mi vecino. Esa noche, acostada en la cama, pensé en cómo la traición te cambia. Ahora reviso la grabación del timbre más a menudo. Cuestiono los motivos más rápido. Confío más despacio. Pero también ya no ignoro los patrones. Ya no explico las banderas rojas. Ya no confundo comodidad con carácter. Y no sacrifico la claridad por la paz. Liam quería emoción. Brianna quería lo que no debía tener. Se consiguieron el uno al otro. Eso es castigo suficiente. Yo recuperé mi dinero. Mi dignidad intacta. Y una historia que nunca tendré que disculparme por contar. La gente todavía pregunta en las reuniones familiares. Entonces, ¿qué pasó? Sonrío y digo, la boda no. Y esa es la verdad. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando dejas de luchar contra él. Avanzó. No dramáticamente, no con fuegos artificiales o discursos de cierre. Solo hacia adelante, constante, indiferente, efectivo. Unos meses después de todo, mi vida dejó de ser la secuela y volvió a ser solo mía. El trabajo se estabilizó. Tomé un rol de liderazgo que había estado rodeando en silencio durante años, pero nunca había dado el paso porque había estado planeando una boda en su lugar. Es curioso cuánto espacio mental se abre cuando ya no estás cargando los secretos de otra persona. Las reuniones familiares se ajustaron. Hubo nuevos arreglos de asientos, temas en los que no nos deteníamos. Nombres que dejaron de mencionarse a menos que fuera necesario. Nadie los defendía ya. Esa parte importó más de lo que esperaba. Escuché a través de la red familiar que Liam y Brianna seguían juntos técnicamente, viviendo con los padres de ella, discutiendo sobre dinero, sobre confianza, sobre por qué las cosas ya no se sentían tan románticas ahora que no quedaba nada que robar. La realidad tiene una forma de drenar la emoción de la gente que confunde el secreto con la pasión. Una tarde, meses después, me encontré de nuevo con mi abuela. Estábamos doblando la ropa juntas en su casa, algo silencioso, ordinario. Me miró por encima de sus gafas y dijo, «Sabes, no perdiste una boda». Esperé. Escapaste de un matrimonio que te habría comido viva. Asentí. Esa noche, borré la grabación del timbre de mi teléfono. No porque estuviera en negación, sino porque ya no la necesitaba.
La prueba había cumplido su función. Todavía creo en el amor, solo que no en el tipo que requiere que me encoja, excuse o espere en silencio mientras alguien más decide mi valor. Si hay una lección en todo esto, no es sobre venganza. Es esta. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Y cuando intenten construir un futuro sobre tu silencio, arranca la base de debajo. No con rabia, con verdad. Traducción completa y fiel. Si necesitas algún ajuste o corrección específica, avísame.